Conexión Salud con Carles Aguilar. Una propuesta informativa avalada por los mejores expertos y profesionales de la salud. Vamos a hablar durante estos próximos minutos sobre el suicidio. En concreto, haremos referencia a lo que es más importante, a lo que es, diría que fundamental, la prevención del suicidio. La prevención del suicidio es un tema de vital importancia en la salud mental pública, que además requiere atención y requiere acción a nivel global. Cada año, lamentablemente, es así, ahora lo comentaremos, miles, por no decir millones de personas, enfrentan pensamientos suicidas y muchos de ellos logran llevar a efecto este acto trágico, lo que, como he comentado, subraya la necesidad urgente de estrategias efectivas de prevención. En esta entrevista exploraremos la complejidad del suicidio desde su prevalencia y las diferencias geográficas que existen entre los factores de riesgo y protección que influyen de una forma u otra en este fenómeno. También hablaremos sobre el papel crucial que desempeñan las enfermedades mentales y cómo éstas pueden aumentar el riesgo de suicidio. Además abordaremos las diferencias de género en las tasas de suicidio y la importancia de desmitificar de alguna forma creencias erróneas que rodean este tema. Finalmente discutiremos las estrategias de prevención que han demostrado eficacia y cómo nosotros, los medios de comunicación, podemos abordar el suicidio de manera responsable. Así que les invitamos a todos a que nos acompañéis mientras profundizamos en estos aspectos con un experto en psiquiatría que nos va a proporcionar su valiosa perspectiva y conocimientos sobre cómo podemos trabajar juntos para prevenir el suicidio y apoyar a quienes más lo necesitan. Hablamos con el doctor Guillermo Laera. El doctor Guillermo Laera es profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Alcalá, en Madrid, y jefe de sección de psiquiatría en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Guillermo, encantado de saludarte. Hola, muy buenos días. Pues encantado, Carles. Muy bien. Bueno, el tema es muy complejo. En apenas 15-20 minutos no vamos a poder abordarlo todo en su totalidad, pero sí que vamos a dar, Guillermo, con tu inestimable colaboración, algunos puntos de referencia. A mí me gustaría, por ejemplo, para empezar, centrar un poco el tema para todos los que van a escucharnos, ¿cuáles serían genéricamente, porque cada persona evidentemente es diferente, los principales motivos, razones, impulsos, no sé cómo definirlo, que pueden inducir a una persona a tener pensamientos suicidas? Bien, hay que pensar que hay como una gradación, ¿no?, entre un fenómeno que nosotros, los psiquiatras, psicólogos, ¿no?, profesionales de la salud mental, llamamos ideas de muerte, ¿vale? Y que ahora lo voy a explicar en qué consisten, y van agravándose y se pueden convertir en ideas suicidas, y las ideas suicidas en algún caso se convierten en actos suicidas, ¿no? O sea, es decir, hay una gradación y que proviene del sufrimiento. Es decir, cuando una persona está en una situación de sufrimiento, de intenso malestar, que se ve en una situación donde no ve una escapatoria, una salida fácil, entonces en muchos casos aparecen ideas de muerte, que es simplemente pensar: estoy sufriendo tanto que si me muriera no pasaría nada. Es decir, no incluye una intencionalidad suicida, pero sí que ya aparece la idea de muerte como descanso o como liberación o como evitación de una fuente de malestar, ¿no? Ahí es donde empieza un poquito todo el fenómeno del pensamiento suicida. El siguiente paso ya sería pasar de la idea de muerte a la idea autolítica o suicida. Es decir, ya el sujeto da el paso de: oye, ¿y si hiciera esto y me puedo quitar la vida, o puedo fantasear con quitarme la vida? Y el siguiente paso, que es cada vez evidentemente es más preocupante, ¿no?, y desde donde los profesionales nos ponemos más alerta, es cuando la idea suicida se estructura, se convierte en una planificación
y finalmente pues en un acto, ¿no? En un intento de suicidio. Esa sería un poco la gradación. Y me preguntabas, Carles, en los motivos claro, son muy variados, pero el origen es un poco lo que he querido contar desde el sufrimiento a la visión de la muerte como una liberación, ¿no? Ese sería un poco el camino. Entonces, Guillermo, deduzco de esas palabras iniciales tuyas que cuando lamentablemente se culmina el acto del suicidio, en general, ese acto en sí está previamente planificado. Bueno, hay suicidios muy planificados y muy preparados y que de hecho algunos dejan cartas de despedida, utilizan métodos de muy alta letalidad y tal, pero luego ciertamente hay muchos suicidios impulsivos. Nosotros, esto puede ser de interés para los oyentes, vemos que hay como 4 factores que cuando se juntan puede ser un cóctel explosivo que dé lugar a una muerte por suicidio. Lo primero es que haya una ideación suicida en el sujeto, o sea, que alguien fantasee, tenga la idea de morirse, ¿no? Lo segundo, que haya un trastorno mental, es decir, el suicidio no es una enfermedad mental, es una conducta, pero la enfermedad mental está involucrada en un gran número de suicidios. Es verdad que hay un porcentaje de suicidios sin enfermedad mental, pero un factor importante es la presencia de un trastorno mental, incluyendo el abuso de tóxicos. Es decir, muchas personas con ideas de suicidio toman alcohol, toman cocaína y entonces eso hace que se precipiten los actos. El tercer punto es la impulsividad. Las personas impulsivas se suicidan más, claramente. Y el cuarto factor es que haya habido un acontecimiento vital adverso. A veces es un desempleo, una separación, una muerte de alguien querido y es a veces el cuarto factor, ¿no?, que desencadena la tormenta del intento de suicidio. Uno de esos factores, Guillermo, que quizá a nivel de la sociedad está mal interpretado, es que, y precisamente por eso ahora quiero incidir un poco más en él, cuando tenemos noticia, lamentablemente, de que alguien ha culminado ese acto suicida, el comentario o un comentario muy habitual es que esta persona tenía una enfermedad mental. Y tú has dicho que no siempre, el suicidio no siempre está relacionado con la enfermedad mental. Esto es así, claro, ¿no? Eso es así. Es decir, uno de los problemas con el suicidio es que nos cuesta manejar la complejidad que conlleva. Es decir, no suele haber explicaciones únicas y lineales, ¿no? Entonces, muchas personas, pues hombre, yo lo entiendo, ¿no?, que no pertenecen al mundo de la salud mental, que no están acostumbrados a esta complejidad, claro, pues bueno, se enteran de que alguien famoso se ha suicidado y buscan como una explicación única, ¿no? Y a veces es como, vale, tenía trastorno bipolar. Vale, pues ya me quedo tranquilo, claro, ya lo explica. Claro, es una explicación muy insuficiente, porque la inmensa mayoría de pacientes con trastorno bipolar, que en España pues estaríamos hablando de cientos de miles de personas, pues por supuesto que no se suicida, ¿no? Entonces, tener una enfermedad mental no explica únicamente tener una conducta de suicidio. Y luego, cuando pones la lupa y ves a esa persona que tenga un diagnóstico, ha decidido ha intentado suicidarse, ves que hay muchos factores alrededor que han desencadenado. Claro. Es decir, la enfermedad no explica la conducta suicida. Claro, el tema evidentemente, como antes ya apuntábamos, es muy complejo. Quería hacer este comentario porque, claro, desde el punto de vista, digamos, de una persona que no ha tenido ni tiene en ese momento esa idea suicida, entiende o puede entender como idea preconcebida que una persona, digámoslo así, en su sano juicio, nunca va a pensar en suicidarse. Claro, pues eso en el día a día nos vemos que tampoco es del todo cierto. Ajá. Es decir, que el nivel de sufrimiento que puede tener una persona puede llevarle a la ideación suicida sin necesidad de que tenga un trastorno mental, ¿no? A veces sí lo tienen, pero no siempre, ¿no? Un factor que sí que vemos muy a menudo es cuando el sujeto tiene desesperanza, cuando se siente excluido de la sociedad,
cuando no tiene apoyos, eso influye decisivamente en que aparezca una ideación o un acto suicida. Guillermo, antes de continuar a nivel de datos, digamos, estadísticos, ¿sí? Yo he leído algunos de ellos que dicen que, por ejemplo, en España, hablamos de España, se producen más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico, por ejemplo. Sí. Bueno, eso no solo esto es así, lo que tú acabas de decir, Carles, es decir, es en torno al doble, hay el doble de suicidio, de muertes por suicidio que por accidentes de tráfico, pero lo más llamativo es que en el año 2000, es decir, no estoy diciendo hace un siglo, sino hace 25 años, había 6.000 muertes por accidentes de tráfico y debido a las campañas de la Dirección General de Tráfico, de esfuerzos de las comunidades autónomas, se ha bajado de 6.000 a 1.900. Es decir, la prevención de los accidentes de tráfico han conseguido bajar drásticamente el número. En cambio, el número de muertes por suicidio se mantiene estable desde los últimos 25 años, incluso con un leve aumento en los últimos años. Claro, por tanto habrá que analizar, o quizás se está ya analizando, y ahora comentaremos algunas de ellas, por qué las estrategias de prevención del suicidio no son del todo efectivas. Claro, están todavía en pañales, es decir, estamos hablando en serio de estrategias de prevención de suicidio en España desde la pandemia prácticamente. Es decir, antes había intentos, pero planes autonómicos que se hablen en la estrategia de salud mental de manera rotunda, pues realmente llevamos poco, llevamos 3 años. Y en el año 2023 ha bajado un poquito la cifra de suicidio respecto al 22. Ojalá sea el inicio de una tendencia de descenso, ¿no? No sé, Guillermo, si se ha estudiado, por ejemplo, en el contexto geográfico de nuestro país, si hay territorios con mayor tendencia al suicidio en relación a otros. Sí, o sea, nosotros estudiamos detenidamente, ¿no? Las cifras de muerte por suicidio para detectar, pues dónde están los fallos, dónde podemos intervenir y tal. Y, las diferencias internacionales entre países son muy llamativas, pero ya que me preguntas, Carles, dentro de España, por las comunidades autónomas, aparecen sistemáticamente diferencias. Y, por ejemplo, en Asturias, Galicia y Canarias hay cifras muy altas de suicidio, donde hay unas cifras bajísimas y unas tasas bajísimas es en Ceuta y Melilla, donde seguramente factores culturales intervienen de manera decisiva. Madrid, Cataluña, País Vasco estarían en un entorno también bajo de tasa de suicidio, relativamente bajo. Madrid son unas cifras de las zonas con una tasa más baja dentro de la Unión Europea, pero Cataluña también estaría en torno al 7 de tasa por 100.000 habitantes, pero en cambio, como decía, en Asturias, Galicia, Canarias, pues realmente tenemos cifras muy altas, de una tasa en torno al 12-11%, 12-11 por 100.000. Perdón. Sí, vamos a dar algunas pistas, porque entiendo que cuando se produce esa ideación suicida, la persona puede expresarla de 2 formas, básicamente. Y si no es así, me corriges. Sí. Podemos hablar de señales verbales y señales no verbales. Háblanos de estas 2 posibilidades. Bueno, muy interesante. O sea, verbales es cuando el propio paciente se da cuenta de que está en peligro, de que está en riesgo y pide ayuda. Y entonces, por supuesto que hay que tener en consideración esas peticiones de ayuda verbales y, por supuesto, no minimizarlo, no ridiculizarlo, ¿no? Porque a veces también hay veces, ¿no?, que se dice, es que lo hace para llamar la atención, ¿no? Sí. En algún caso puede parecer que es para llamar la atención, pero lo que tenemos que ver es el sufrimiento que hay detrás de esa búsqueda de atención y búsqueda de ayuda. Es decir, yo no sería partidario en ningún caso de ridiculizar ni minimizar, porque a veces esto acaba mal, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es, cuál es el cauce de petición de ayuda mejor, qué ayuda necesita, si es una ayuda profesional. A veces es una ayuda social, a veces la gente lo que pide es tener cauces de comunicación, formar parte de algo, ¿no? No sentirse tan excluido, tan solo, ¿no? La soledad no deseada es un factor muy asociado al suicidio. Uh-huh. Pero luego tenemos, como tú decías, Carles, señales no verbales, señales indirectas.
a veces, por ejemplo, el suicidio de los adolescentes, afortunadamente son poco frecuentes, pero son enormemente dolorosos. Claro, para la familia es un misil absoluto, y muchas veces los supervivientes del suicidio, los padres, ¿no? Nos dicen, bueno, es que estoy torturado de que no detectara que mi hijo de 16 años o de 17 pues estuviera pensando en suicidarse. Y cuando lo analizamos, pues hay un cambio de conducta, un mayor retraimiento, una mayor tensión, un negativismo, ¿no? Se niegan a hacer todo tipo de cosas, se les ve con un intenso malestar. Se meten en la habitación, no quieren participar en actividades, dejan señales un poco equívocas, que no se sabe si están pidiendo ayuda o no. Entonces, bueno, tienes razón que no solo hay que prestar atención a lo verbal, sino a lo no verbal, a lo conductual. Guillermo, has comentado que por suerte el suicidio en edades adolescentes no es lo más habitual. Antes de hablar de diferencias de género en el suicidio, sí, me gustaría que comentaras por franjas de edad cuál es la que estadísticamente llega hasta el final en esa acción suicida. Sí, además esto requiere un poquito de clarificar conceptos, porque a veces nos liamos entre números absolutos, tasas, primeras causas de muerte. Lo voy a intentar explicar con claridad. La franja en la que hay más muertes por suicidio es entre los 40 y los 60 años. Así. Es decir, si uno ve muertos por suicidio durante un año, bueno, pues los que más han fallecido son entre 40 y 60 años. Sí. Bien. Si nos movemos por tasas, es decir, la tasa es el número de suicidios por el número de habitantes con esa determinada edad. Si hablamos de tasa, aumenta mucho la tasa de suicidio en ancianos, ¿vale? Es decir, en números absolutos no son tantos, pero la tasa por número de personas aumenta mucho a partir de los 70. Entonces, es una cifra, digamos, complementaria a la primera que he dado. Es decir, la lección que sacaríamos es, ojo con sujetos entre 40 y 60 años, especialmente veremos que son varones, ¿vale? Sí. Luego, en ancianos, cuidado con pacientes de más de 75 años, también varones y con patología médica, crónica. Y ahí también tenemos localizados pues viudos, personas muy solas, con enfermedades crónicas y muy desesperanzados porque piensan que no van a mejorar nunca, entonces con 75 o más. Y luego en niños y adolescentes las tasas afortunadamente son muy bajas, pero claro, si uno se va a las causas de muerte en esas edades, claro, como los niños tienen normalmente salud muy buena, pues se coloca como a veces en una determinada franja de edad entre los 14 y los 30 años como primera causa de muerte. Entonces, esto implica cierta complejidad, es decir, estas tres cosas que he ido diciendo, uno puede sacar la conclusión. Los ancianos son los que más se suicidan. Bueno, eso es si hablamos de tasas. Claro. Los niños es la primera causa. Bueno, es que los niños y adolescentes tienen mucha salud y hay pocos suicidios, pero eso los convierte en una causa preferente de muerte. Entonces, este es un poco el panorama sobre la epidemiología del suicidio. No sé si de forma correcta, pero he creído deducir de tus palabras, hablando de las diferencias de género en el suicidio, que se suicidan más los varones que no las mujeres. Sí, bueno, esto es un hallazgo que vemos de manera repetida, año tras año, en las series históricas desde hace como 15 o 20 años. Normalmente de los muertos por suicidio el 75% suelen ser varones y el 25% mujeres. Sí. Esto, claro, al principio puede parecer una diferencia estadística, tal, pero claro, año tras año vemos esta gran diferencia y por supuesto pues se han especulado causas de estas diferencias entre los géneros, ¿no? No son sencillas, hay gente que aboga porque la causa es que los hombres utilizan métodos más letales de suicidio. Sí. Es decir, lo intentan con métodos, por ejemplo, pues por ahorcamiento, por precipitación o por armas de fuego, sobre todo en Estados Unidos. Y claro, es más difícil fallar con una pistola que con fármacos, que es el método que suele utilizar, es un método muy utilizado, especialmente en España, donde no hay acceso fácil a armas de fuego,
pero bueno, es más fácil fallar, digamos, si uno se toma pastillas que si utiliza armas de fuego. Es decir, un factor sería el uso de armas de métodos letales, ¿no? El segundo es la impulsividad. El hombre tiene mayor tasa de impulsividad en términos estadísticos y de mayor problema de abuso de alcohol. Y el alcohol puede ser un precipitante de conducta autolítica o suicida, ¿no? Y luego se han hablado bastante de temas culturales, de la tolerancia a la vulnerabilidad, al sufrimiento, a la menor capacidad de pedir ayuda verbalmente, ¿no? A veces la mujer históricamente, ¿no? Culturalmente, pues se ha visto más cómoda compartiendo, digamos, los problemas con otras personas. En cambio, el hombre a veces ha asumido un arquetipo, ¿no? de héroe, como que tiene que tragarse los problemas, que tiene que cargar con todo el sufrimiento. Entonces, cuando se ve en una situación donde le va todo fatal, pues dice, bueno, entonces me toca morirme, ¿no? Ya acabo. Vemos un tipo de sujeto con una tasa de suicidio muy alta, que es un varón entre 40 y 60 años, con depresión, con abuso de alcohol, que es con separación reciente, que esto es un fenómeno que es verdad que en algunos artículos es muy llamativo, donde haber tenido una separación conyugal en los últimos 2 años aumenta mucho el riesgo de suicidio. Y luego el desempleo. El desempleo también es otro factor que el hombre a veces lleva muy mal por haber interiorizado que la idea de llevar dinero a casa, proveer alimento, pues cuando no son capaces de hacerlo, se sienten muy fracasados, se sienten que no están ocupando el papel y entonces tienen ideas de suicidio. Bien, vamos a dedicar, Guillermo, esta última parte de la entrevista a 2 aspectos fundamentales. Por supuesto, estrategias de prevención del riesgo de suicidio, las que han demostrado de una forma u otra eficacia, y aquellas que pues no han resultado positivas, por decirlo así, aquellas ineficaces. Y por otra parte, también hablaremos de cómo, bajo el punto de vista, digamos, psiquiátrico, cómo se trata y cómo deberíamos tratar el suicidio, la prevención del suicidio en los medios de comunicación. Sí. Pero incluso antes de esto, me gustaría que comentaras, porque hay muchos que circulan por ahí, muchos mitos, creencias erróneas sobre el suicidio. Sí, pues empezando por las creencias, ¿no? La principal, ¿no?, que solemos hablar es que hablar del suicidio es malo. Es decir, es como que si le preguntas a alguien si se quiere suicidar, pues precipitar que se suicide. Bueno, pues eso es una idea enormemente errónea. Cuanto más francamente se hable del tema, es decir, por supuesto hay que hacerlo pues con delicadeza, con sentido común, no haciendo preguntas directas, ¿no? Eso es evidente. Pero hablar, tener una conversación franca con alguien que nos preocupa, con un ser querido, que le veamos, que se nos pase por la cabeza, oye, a ver si esta persona está teniendo ideas de suicidio, el hablar con él de cómo se está sintiendo, de qué salidas ve, de qué ayudas necesita, de si alguna vez contempla la posibilidad de hacerse daño. Hablar de ello suele bajar enormemente las ideas de suicidio, porque el paciente se siente menos solo. Entonces, este sería el primer mito que ya que me preguntas, pues quería desmentir, digamos, ¿no? Luego, hay otro mito que es la persona que se quiere matar no lo dice. Solo, pues yo qué sé, también en los foros de internet, que todo el mundo opina, tal, pues hay mucha gente que dice, pues eso, el que se quiere matar realmente nunca lo dice. Bueno, pues lo que vemos es que no es verdad. Es decir, que muchos pacientes con suicidio han dicho a su médico, a sus familiares, a tal, que estaban teniendo eso en la cabeza. Con lo cual, no es verdad. ¿Sí? No, iba a decir lo que antes comentábamos sobre señales verbales y no verbales. Eso es, exactamente, ¿no? Luego, el que amenaza con suicidarse no cometerá el acto de suicidio. Bueno, pues esto, cuidado, porque hay veces que determinadas amenazas se pueden cumplir, ¿no? Luego también, que un suicida siempre intentará suicidarse en el futuro. No es así. Tenemos pacientes que en una crisis vital, en un momento muy duro de su vida, han tenido un intento de suicidio y luego no han seguido, ¿no?, con esta conducta, ¿no? Y luego el último mito, ¿no?, es que como que el suicidio es totalmente impredecible. Lo que vemos es que sí que hay un punto de impredictibilidad, eso es verdad, ¿no? No tenemos la bola de cristal, no tenemos
ni siquiera ahora con la inteligencia artificial, modelos de predicción precisos, pero no hay que caer en un nihilismo. Es decir, sabemos que hay factores de riesgo y factores de protección, con lo cual no vamos totalmente a ciegas, ¿no? Bien. Dicho esto, Guillermo, estrategias de prevención eficaces y aquellas que no lo son. Sí, pues mira, en esto a lo mejor puede haber alguna sorpresa para algún oyente que no esté familiarizado con el tema. El método que no tiene mucho glamour y que no tiene tal, pero que ha demostrado más eficacia es la restricción de métodos letales. Es decir, medidas en el mercado, por ejemplo, de pesticidas, en la restricción de armas de fuego, en paneles en los que llaman los americanos hot points, los lugares donde la gente se suele suicidar. Sí, porque sí. hay lugares, pues el puente de tal, hay lugares como míticos donde la gente piensa en suicidarse. Bueno, pues determinadas medidas de seguridad física para reducir el número de suicidios en estos puntos, se ha visto esta restricción de métodos letales, que es la primera estrategia eficaz. Por ejemplo, en Japón, bueno, pues en el metro se vio que mucha gente se tiraba al metro, bueno, pues pusieron unas mamparas y se bajaron las cifras. Eso no es muy glamuroso, pero los datos indican que es interesante. Es decir, poner barreras físicas al intento de suicidio. Eso es, y que no sea sencillo. Es decir, que uno no pueda comprarse 200 pastillas de determinado fármaco que sea letal o que no pueda comprarse una pistola en un supermercado. Sí. ¿Vale? Segundo método que tiene eficacia, que las personas con trastornos mentales reciban un tratamiento adecuado. Y esto no es nada sencillo, es decir, porque, por ejemplo, bueno, pues en España, que tenemos un sistema nacional de salud comparado con otros países, por supuesto que todo es mejorable y que yo, que estoy trabajando en la pública, soy el primero consciente de nuestras limitaciones, nuestra precariedad, tal, pero comparado con otros países tenemos un sistema sanitario bueno. Sí. Sin embargo, tenemos todavía muchas deficiencias en el tratamiento de los trastornos mentales, porque algunos pacientes reciben un tratamiento farmacológico adecuado, pero en cambio en psicoterapia no es así. Es decir, no hay medios, no hay suficientes psicólogos clínicos. Sí. Entonces, bueno, un paso adelante sería que los pacientes con trastornos mentales recibieran el tratamiento adecuado. Tercero, voy a ir más concreto, que haya una red de seguimiento para pacientes que han tenido un intento autolítico. Esto se hace en varias comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, se está haciendo desde hace años. En Cataluña, en País Vasco, que es cuando alguien va a un hospital por un intento de suicidio, se le sigue para que no se quede perdido, porque cuando se queda perdido hay más riesgo de que tenga un reintento. Claro. ¿De acuerdo? 4, programas de concienciación en institutos, en colegios, para que los chavales conozcan estos temas y puedan, no tengan tabúes ni tengan mitos erróneos, ¿no? 5, entrenar a los médicos de familia, ¿no? en estos temas, ¿no? En la detección del riesgo suicida, ¿no? Luego, el teléfono de la esperanza, que el Ministerio puso en marcha recientemente, intervenciones telefónicas de intervención en crisis también son de utilidad. Y, finalmente, el uso adecuado del suicidio en medios de comunicación. Bien, ¿no? Pues en este punto me gustaría incidir antes de concluir, porque precisamente de la forma, modo y manera en la que se trata el suicidio en los medios de comunicación, y hoy en día hablamos evidentemente de la radio, de la televisión, del podcast, de Internet. Quiero decir que llegamos a muchísima gente y en función de cómo podemos transmitir este mensaje, podemos obtener una respuesta u otra. Entonces, Guillermo, desde el punto de vista del profesional, del psiquiatra, ¿cómo debería tratarse, cómo debería abordarse el suicidio en los medios de comunicación? Vale, pues intentando ser muy concreto. O sea, yo creo que cuando los periodistas lo hacen bien, son un agente antisuicida, es decir, son un agente preventivo de la conducta suicida. Entonces, ¿cómo es hacerlo bien? Bueno, pues evidentemente es ser profesional,
ser prudente, tener empatía. Pero yo si tuviera que esquematizarlo, ¿no? Para un periodista, ¿no? Que esté empezando y diga, bueno, pues yo lo quiero hacer bien, ¿no? Pues lo primero sería que la noticia que des sobre el suicidio tenga respeto a la intimidad y la memoria del fallecido por el suicidio. Punto número 1. Es decir, no por explicar la conducta que acabes revelando datos íntimos, Claro. dando detalles que el fallecido no querría que se supieran. Es decir, tener respeto a la intimidad y la memoria del fallecido. En segundo lugar, tener empatía por los familiares y los allegados del fallecido, que están viviendo una auténtica tragedia. Y tercero, tener consideración hacia la población vulnerable con riesgo suicida. Es decir, claro, porque si yo digo voy a soltar que tenía esquizofrenia y que por eso se ha suicidado, claro, no estoy teniendo en consideración que hay más de 500.000 de personas en España con esquizofrenia que cuando leen esa noticia dicen, entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo me voy a suicidar? Porque el periodista dice que con esquizofrenia entonces yo está garantizado que me suicide. Entonces, esas tres cosas yo creo que son algo a tener en cuenta, ¿no? Sí. Y Guillermo, desde, insisto, tu punto de vista como psiquiatra, ¿estás de acuerdo en general o discrepas de cómo se trata hoy en día el suicidio? Yo lo que tengo que decir es que ha mejorado de manera muy impresionante. La calidad periodística en los últimos años. Luego de repente te encuentras con cosas horrorosas, ¿no? Y reportajes y amarillismo y tal, pero yo no sé, a lo mejor son los medios que yo sigo, pues que me merecen todo el respeto y tal, y la verdad es que veo como cada vez más delicadeza, más responsabilidad. Por supuesto que tenemos que seguir mejorando, ¿no? Sí. Dentro de tu especialidad como psiquiatra, pregunto, ¿existe la figura del psiquiatra especialista en tratar intentos de suicidio? Bueno, muy buena pregunta. En algunas áreas hay agendas o programas de prevención de suicidio, ¿no? Y ahí no solo hay psiquiatras, sino psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, ¿no? Lo que pasa es que el suicidio, claro, es una vía de llegada desde muchas patologías y desde muchas situaciones sociales, ¿no? Entonces, yo creo que el suicidio es un elemento transversal en la salud mental. Es decir, está tan presente que, claro, compartimentarlo y que un profesional solo vea el suicidio, pues claro, es que el resto de profesionales también no pararán de ver pacientes con riesgo suicida, ¿no? Entonces yo creo que es más, algo transversal al campo de la salud mental. Y luego también, acabando un poco, me gustaría decir que el tema del suicidio no es solo sanitario, es un tema también social, es fundamentalmente social. Es decir, nosotros los sanitarios haremos lo que podamos para reducir las tasas y ayudar a los pacientes, pero esto lo tenemos que ver como un reto de todos, donde, como decíamos, los periodistas tenéis vuestro papel, donde las fuerzas de seguridad tienen mucho papel, porque a veces son la primera persona que rescata al sujeto en riesgo de suicidio. Simplemente los allegados de las personas, ¿no? El tender la mano a una persona que está sufriendo, eso es prevención de riesgo suicida, ¿no? Entonces, no me gustaría que la gente lo viera como un tema de médicos en absoluto, sino un reto de todos, ¿no? Bien, es un tema multidisciplinar, a diferentes niveles. Bien, Guillermo, antes de concluir, y por cierto, quiero agradecerte pues toda esta información que nos has dado, porque estoy convencido que va a ser muy útil para el público en general y en especial para aquellas personas que, en fin, lamentablemente en su entorno personal, familiar, social, han experimentado precisamente algún tipo de acción suicida. Guillermo, vamos a hablar brevemente, porque esto es un adelanto, más adelante vamos a profundizar más en ello, de un libro, de Las palabras de la bestia hermosa, de Editorial Debate. Es un libro que firma precisamente Guillermo Laera. ¿Qué has querido transmitir en este libro? Bueno, pues mira, te agradezco que me lo digas. El libro, todavía no ha salido, sale el 10 de octubre. Está en una editorial muy importante, que es Editorial Debate, y consiste, yo llevo de psiquiatra pues más de 25 años y es un poco lo que yo he aprendido de la práctica de la psiquiatría, más bien lo que me han enseñado los pacientes, lo que he aprendido acompañándolos, ¿no? en su discurrir con trastornos mentales,
y de la mano de ellos también tratar de divulgar los conceptos de la psiquiatría, también a veces de la psicología clínica, pues que considero que la población pues puede resultarle de interés, ¿no?, a la población. Sí. Es decir, es un libro para todo el mundo, no es para psiquiatras y psicólogos, sino es para todo el mundo que quiera conocer estos temas. Sí. Y a partir de breves casos clínicos o de breves viñetas clínicas, pues un poquito llevarles de la mano para que conozcan lo que es la esquizofrenia, lo que es el trastorno bipolar, lo que es la depresión y, bueno, tratando siempre como en esta charla, ¿no?, de que sean de ayuda, que den esperanza, ¿no?, a las personas y que cambiemos un poco la mirada que tenemos de las pacientes, personas con trastorno mental. Claro, es importante, Guillermo, que el lenguaje que se utiliza, en fin, no tan solo en este libro, en general sea comprensible, sea asequible al público, porque a veces, hay que decirlo, el psiquiatra como especialidad tiene ciertas dificultades para transmitir según qué mensajes, ¿no? Quiero decir, que se le entienda cuando habla. Sí, eso es fundamental, claro, que se le entienda, que sea claro. La comunicación, la clave es que llegue, ¿no? Entonces tenemos que hablar directo, sin jerga, ¿no? Sin jerga psiquiátrica o médica y con la misma finalidad, que es ser de ayuda, ¿no? Que es para lo que estamos. Sí. Nos despedimos, Guillermo, con una última pregunta. Las palabras de la bestia hermosa, ¿por qué este título? Sí, bueno, tiene una explicación. Hay una experta en trastorno bipolar que se llama Kay Jamieson, que ella misma tiene trastorno bipolar. Es la número 1, posiblemente la mayor experta en Estados Unidos sobre el tema, pero ella ha sufrido, aparte de ser una eminente psicóloga clínica, pues ella ha sufrido la enfermedad. Y tiene una frase que ella encontró en un proverbio chino, que es que para derrotar a una bestia, primero hay que volverla hermosa. Ajá. Entonces hay que hablar de la enfermedad mental, hay que describirla. Tiene algo la enfermedad mental también de deslumbrante, porque nos revela aspectos del ser humano que son muy profundos, pero cuanto más conozcamos a la enfermedad mental, más armas tendremos para poderla derrotar. Entonces es la idea de las palabras de la bestia hermosa, ese paseo por la enfermedad mental para al final tener más elementos para poder derrotarla. Bien, Guillermo, en octubre, a partir del momento en que ya se publique este libro, estas palabras de la bestia hermosa, volvemos a hablar y entramos un poco más a fondo en el contenido. Ha sido un placer, Guillermo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carles, y encantado. El doctor Guillermo Laera, profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Alcalá, en Madrid, y jefe de la sección de psiquiatría en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Conexión Salud con Carles Aguilar. Comunicación con espíritu divulgativo en beneficio de nuestra salud.